Buenas tardes, soy Jacqueline Sandoval Martínez, voy en tercer semestre de procesos educativos. Este video es sobre la materia de Historia de la Educación, donde voy a hacer un breve resumen de todo lo que vimos en este tercer semestre. Empezamos viendo las primeras órdenes religiosas que tienen que ver con la educación. Una de ellas estos son los símbolos de las órdenes religiosas, fueron los agustinos, los dominicanos, los frailes, los franciscanos, las carmelitas descalzas, el Beltán de Calvira y los jesuitas. Uno de los más que aportaron fueron los agustinos. Ellos enseñaban diferentes lenguas como el náhuatl, el otomí, el tarasco, el huasteco, el totonaco, el mixteco, el chichimeca. Ellos eran misioneros de las lenguas. También los agustinos estaban comunicados con las palabras de Dios. Ellos hablaban de Dios en todas sus clases. De ahí fuimos con los carmelitas descalzas. Su lema de esa orden religiosa es integración, la misión de un nuevo ser de España. Su rama principal era se establecieron en Veracruz, fueron las primeras escuelas en Veracruz. De ahí vamos con los jesuitas. Ellos fueron expulsados de las órdenes religiosas, quitaron muchas escuelas cuando a ellos los expulsan, para que ellos fueran, su carrera de medicina les daban diferentes ramas, como la anatomía, la biología, varias cosas para que ellos pudieran ser, pudieran entrar hacia las licenciaturas. De ahí fuimos con la escuela de la mujer. Recordemos que a la mujer únicamente se les preparaba para que ellas fueran amas de casa y fueran buenas mujeres. Se les daba clases como cómo aprender a cocinar, modales, coser, todas esas cosas que son feministas ahora. Ellas tuvieron que luchar mucho contra los antepasados para que ellos pudieran entrar hacia la educación. De ahí hubo 5 mujeres que emprendieron hacia la universidad. El día 2 de septiembre de 1871, Elena Macera pide un permiso al rey para que ella pudiera estudiar en estudios de segunda enseñanza y poder continuar con la universidad. De ahí es Dolores Rivera, es la primera mujer que realiza el examen de grado para tener una licenciatura de medicina el 20 de abril de 1882. Hay otras 2 mujeres, que es Martina Castell y Elena Rivera. Hay varias leyes que se hacen en siglos después, siglos XIX y el siglo XX, que tienen que ver con la educación de la mujer. Después de eso hablamos de las primeras escuelas en México. La Real Pontífica Universidad de México fue la primera institución de educación superior en toda América, que ahora es conocida como la UNAM. Después de ahí, el fray Zumarra y el virrey Antonio de Mendoza iniciaron las funciones para las primeras universidades de España. Querían traer el modelo educativo de allá para poderlo enseñar aquí en América Latina, que la primera fue la Real Pontífica Universidad de México. De ahí surgió la primera universidad, o la segunda, que es el Colegio de Tlatelolco, que es muy famoso por lo que pasó hace varios años. Después de esa universidad, esa fue la primera institución educativa de América Latina, impartía educación para los indígenas. Recordemos que los marcaban como según su presupuesto que ellos tuvieran, el dinero, el nivel económico. Entonces esta escuela es la primera, Tlatelolco es la primera universidad que se da hacia los indígenas, porque ellos muchas veces no les daban la oportunidad de estudiar por lo económico. Estuvo en 50 años de funcionamiento. De ahí la tercera universidad es el Colegio de San Hidolfo. En 1622, cuando se pensaba hacer un hospital, sin embargo el obispo Alfonso de la Mota entregó a los padres la campaña, el poder para que ellos pudieran hacer una universidad. Después de eso fueron las escuelas pías. Las escuelas pías son escuelas que llegaron a México
y que nacen para atender a una gran necesidad. De aquí vamos a ir hacia donde hablamos sobre la pedagogía mexicana. En la pedagogía mexicana hay una palabra que es educere, que significa llevar, desarrollar lo que el individuo posee en su interior o coincidir desde dentro hacia afuera. La historia de la pedagogía se movió en varios polos. Hay varias ramas de la pedagogía que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando. Ahí está la pedagogía didáctica, la pedagogía filósofa, hay varias ramas de la pedagogía. Después de eso vimos a varios autores que tienen que ver con la historia de la educación. Uno de ellos es Vasconcelos, uno de ellos también es Gabino Barrera. También vimos la segregación escolar, que esto quiere decir que entendemos por segregación escolar la distribución desigual de los estudiantes en las escuelas de función de sus características sociales o personales y sus condiciones. Según su condición social, era la escuela a la que podían ir. Vimos la escuela de ricos y pobres, que tiene que ver con la economía. También vimos el aprendizaje. Vimos las escuelas públicas, que es lo que mencionaba, que es de ricos y pobres. Según tu dinero, podía ser una escuela buena o mala. Ninguna escuela es mala, sino que los catalogaban por la razón económica que ellos tuvieran. También vimos el positivismo. Esto surgió en el siglo XIX. Es un ambiente abandonado por los cambios tecnológicos, decaimiento del sentido del metabolismo y la religión del conocimiento. En este collage que yo hice, hay un poco de todo lo que vimos en el semestre. En lo particular, a mí lo que más se me dio fueron las primeras instituciones y sobre las órdenes religiosas. Fueron varios temas que se abarcaron. Yo abarqué lo que más me había gustado y lo que más le entendí. Muchas gracias, esto es todo. Este fue mi video.